Comenzamos para no perder más tiempo entonces con las disertaciones a cargo de nuestras expertas internacionales en el tema, comenzando por Clarisa Ramos Feijó, que para los que no estuvieron antes, vuelvo a presentarla, es miembro de la Fundación Pilares de España para la Autonomía Personal y trabajadora, licenciada en Trabajo Social, doctora por la Universidad de Alicante y profesora en esa casa de estudios. Bueno, buenos días aquí. Esta resistencia que tenéis es fantástica, de estar un sábado a la mañana. Se ve que hay muchísimo entusiasmo por este tema y eso es francamente envidiable. Bien, yo hoy, hasta ahora hemos estado hablando mucho de las residencias, pero hoy vamos a hablar mucho también de lo que pasa en la comunidad. Nosotros, desde la Fundación Pilares, tenemos un programa que es nuestro programa estrella de trabajo comunitario, ¿sí?, que bueno, no es la primera vez que estamos llevándolo a cabo. Empezó la primera experiencia, la Fundación Pilares en el País Vasco, junto con otras entidades y el gobierno del País Vasco, llevando a cabo lo que se llamó Etxeanondo, que es un proyecto que significa, en vasco, en euskera, vivir en casa bien, ¿sí? El objetivo era tanto en residencias como en comunidades, como en domicilios, establecer este modelo de atención integral y centrado en la persona. Yo creo que es muy importante, que son como varias patas. Indudablemente, aplicar el modelo en residencias es indispensable, pero no olvidar lo que decíamos ayer. Los domicilios son un espacio absolutamente olvidado en el sentido de que está invisibilizado el cuidado que hay en el domicilio. No sabemos lo que pasa en el domicilio. No sabemos porque obviamente hay un criterio de privacidad que es absolutamente lógico. Pero las familias no nacen sabiendo cuidar, las familias se agotan de cuidar, ¿sí?, y eso termina implicando un mal cuidado, un descuido, ¿sí?, y un maltrato. Entonces, la idea es acompañar también este proceso. Hemos dicho hasta ahora que este es un modelo que implica un cambio de mentalidad. Por favor, que esto quede como un mantra. No es sencillo porque es un cambio de paradigma, ¿sí? Y los cambios de paradigma se aplican en muchísimas cosas, ¿sí? Ayer hablábamos del lenguaje. Tú me decías, bueno, ¿cómo quieres que nos llamemos? A ver, se trata de ir encontrando las palabras que determinen el respeto por la dignidad de los otros. Y eso es muy importante, muy importante. Una fundación con la que trabajamos, una fundación amiga de la Fundación Pilares, que es la Fundación Matías, recuerdo que tenía un póster que decía: yo toda la vida fui el señor García y ahora soy Juanito o el abuelito. ¿Y por qué? Si toda la vida yo fui el señor García, ahora cualquiera que viene se arroga el derecho de llamarme como le da la gana. Entonces, eso tiene que ver con la dignidad de las personas. Bien, el programa se llama, el que vamos a explicar hoy, se llama Cuidamos Contigo. Cuidamos Contigo es un programa que ha desarrollado la Fundación Pilares, que ha sido diseñado por la Fundación Pilares, que se empezó desarrollando en un barrio donde tenemos la sede de la Fundación, el barrio de Chamberí, en Madrid, un barrio muy castizo y muy tradicional de Madrid, pero que Madrid sabéis que es una ciudad, capital de Estado, una ciudad muy grande, con unas connotaciones de cosmopolitismo muy grande, ¿sí? Entonces esta es una realidad que empezó hace 5 años y que se está trabajando en el acompañamiento a las familias, y entonces llegó un momento en que dijimos, vamos a probar a hacer esto también en municipios más pequeños. Y lo llevamos a cabo dentro de lo que se llama la zona de la Vega Baja de la provincia de Alicante, que es una zona
mucho más rural, mucho más alejada de lo que puede ser el cosmopolitismo de Madrid, donde hay tradición de gente muy vinculada al territorio, a la tierra, al trabajo de huerta, ¿sí? Con la variación de que además es algo así como el Miami de España. Y explico. La población jubilada extranjera de países como, bueno, desde los países nórdicos que tienen, por ejemplo, Dinamarca tiene en la provincia de Alicante una residencia del gobierno para traer a ser curas de sol a sus jubilados, ¿sí? O sea, estas cosas que tienen los países nórdicos. Pero fundamentalmente tiene jubilados ingleses, jubilados alemanes, que se han instalado, pero cuando digo instalado, hay urbanizaciones, como una de las que estamos trabajando nosotros, donde vosotros entráis y si no habláis inglés, lo lleváis bastante complicado. Comer vais a comer, porque aquello de la simbología ayuda mucho, pero lo cierto es que realmente son guetos, ¿sí? Entonces, el problema que hay en este momento es que también esa población va envejeciendo. Vino en una determinada situación y ahora va envejeciendo y necesita atención. En muchos casos no confía en los servicios públicos españoles y hay que hacer todo un acercamiento. Bien, el programa Cuidamos Contigo, como os decía, fue diseñado por la Fundación Pilares, se inicia en el barrio de Madrid y tiene una financiación, lo digo antes de que me preguntéis, ¿y esto cómo se puede hacer? ¿Cuánto dinero hace falta? Tiene una fundación del IRPF. El IRPF es el impuesto a la renta de las personas físicas. Es como ganancias aquí. Bien, entonces, esto es política social, ¿sí? Como se aplica con un criterio de redistribución, se toma el 0,7% de esa renta de las personas físicas, la ciudadanía puede marcar, elegir si quiere que sea para bienes de la Iglesia Católica, para fines de la Iglesia Católica o para otros fines de interés social. Y luego se hace una convocatoria. Lo explico porque, bueno, es una modalidad diferente, pero es una modalidad que, si hay algún representante político argentino aquí, quizás podría ser interesante para explicar. Eso es redistribución, ¿sí? Y eso tiene que ver también con criterios de cohesión social para las políticas sociales. Es importante, por lo menos, tenerlo claro. Pero resulta que los ayuntamientos, conscientes de lo que significa la necesidad de generar espacios de cuidados, nos están financiando. Nos están financiando porque la población vino a decirle, oiga, ¿cómo que el Cuidamos Contigo este año nos han dicho las gestoras de caso que no sigue? Y claro, estamos en año de elecciones, con lo cual eso genera mucha motivación en los políticos, ¿sí? Entonces nos han dado financiación para seguir. Además colabora la Universidad de Alicante, nosotros, bueno, yo aquí es donde está mi bipolaridad, yo soy profesora titular en la Universidad de Alicante y firmamos un convenio con la Fundación Pilares, con lo cual nosotros hacemos también esto que decimos siempre, la sistematización, ¿sí? Hay que producir conocimiento, ¿sí? Porque si no se produce conocimiento son experiencias de buena voluntad y con la buena voluntad se siembra el camino del infierno, ¿sí? Entonces es muy importante que haya evidencia científica de todo lo que se hace. Colaboramos entonces desde la universidad, otra profesora también titular y yo, además de mi departamento nos da el apoyo, la Asociación de Enfermería Comunitaria y el Hospital de Torrevieja, que es el que lleva toda la parte de lo que son centros de atención primaria en la zona donde se lleva a cabo el proyecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque una pata muy importante de este proyecto tiene que ver con la coordinación sociosanitaria. ¿Sí? Es decir, no podemos hablar solo de cuidar, tenemos que hablar de curar y de cuidar, ¿sí? Y eso es todo un proceso que requiere coordinación. Bien, entonces, el proyecto es apoyo y acompañamiento a las personas en situación de dependencia, discapacidad o fragilidad y sus familias cuidadoras, mediante la aplicación del modelo de atención integral y centrado en la persona.
¿Cuál es la filosofía? La que venimos dando y la que venimos explicando, y no viene mal reforzar, porque esto va poquet a poquet, como decimos en valenciano, ¿no? Poco a poco, paso a paso, vamos haciendo que percole esta idea. No es inmediato, ¿sí? Una cosa es el discurso y otra cosa es la transformación del discurso en acciones que tengan que ver con la aplicación del modelo. Porque nosotros mismos, al irlo aplicando, a veces decimos, uy, y nos damos cuenta de cosas, ¿sí? Por eso también siempre es muy importante la mirada externa. A veces no nos damos cuenta, por ejemplo, lo comentábamos visitando algunas residencias, ¿no? Decían, vengan a ver una habitación. Yo digo, espera, primero golpea la puerta, no vaya a ser que haya alguien durmiendo. No, pero no le importa porque no está. No, tú no puedes entrar en la habitación de una persona que no te haya dado la autorización de que se la muestres a una tercera persona. ¿De acuerdo? Porque es su habitación, porque es su casa. ¿Se entiende esto? No son tonterías. El diablo se esconde en los detalles, ¿sí? Y esos detalles hacen mucho a la calidad del trato. Cada persona es singular, todas las personas tenemos nuestros propios proyectos de vida. Acordaros lo que decíamos ayer, es tan válido el proyecto de vida de Zygmunt Bauman como de Pepa, una de las señoras de las cuales contaremos su historia, ¿sí? Los servicios deben adaptarse a las personas y no al revés. Quizás esto a vosotros os suene mucho para las residencias, pero es que ¿qué pasa en el domicilio? Pues exactamente lo mismo, que la gente está perdida, ¿sí? Las personas que tienen que ser cuidadas, sus cuidadores, se encuentran en una vorágine que aún incluso en las ocasiones en las que tendrían dinero, no saben cómo gestionar esa situación, ¿sí? El proceso de envejecimiento genera en las familias disrupciones, ¿sí? Es el impacto de ver, oye, pero si mis padres siempre hicieron esto y siempre fueron los que me cuidaron, ¿cómo que ahora esto está cambiando, ¿no? Nos contrapone con el proceso de envejecimiento personal y esto en muchos casos genera una crisis y hay que saber gestionarlo. Si a eso le sumamos que la vida es muy compleja, no solo tenemos que gestionar qué pasa con nuestros padres que envejecen, sino con nuestros hijos adolescentes que no les va bien en el colegio, con nuestro marido, con nuestra mujer, con quien sea, con el trabajo. Entonces, realmente todo eso acumula una serie de situaciones en las cuales la gente está sola, ¿sí? Y no es que en muchos casos, no, voy a ver al trabajador social que me deriva. No, la gente está a la deriva, que es algo muy diferente, ¿sí? Están perdidos en un mar de procedimientos que no saben cómo llevar a cabo. Pero además, tened en cuenta que nosotros hablamos ayer de coproducción de servicios, es decir, no sobra nadie, lo privado, lo público, el tercer sector de lo social, ¿sí? Y además hablamos de que la OCDE plantea que los cuidados de larga duración son objeto de políticas transversales. Es decir, aquí no se trata solamente de qué le pasa a esa persona mayor, qué le pasa a su vivienda. Nosotros hablamos de las viviendas cárceles, ¿sí? De las personas que están... ¿De qué comunidad me vas a hablar si una persona vive en una tercera planta sin ascensor? ¿Cómo sale? Si cuando sale se juega la vida, ¿sí? ¿De qué me vas a hablar de caminar si las aceras están en un estado pésimo? O si no hay autobús para que pueda llegar al hospital. Y claro, luego decimos, no, pasada determinada edad no hay que conducir. Vale, muy bien, pon una red de transporte accesible para que la gente pueda usar el transporte público, porque si no, ya me diréis cómo hacemos con esto. Objetivos, intervención integral y personalizada. Apoyo, asesoramiento y acompañamiento. No se trata de dar simplemente información un día, sino que se trata de acompañar a la persona y a la familia, ¿sí? Adecuación y adaptabilidad de la vivienda, el triángulo del cuidado. Insisto, las viviendas para ser hogar tienen que estar adaptadas y en eso no se puede transigir, ¿sí? Promoción de la participación e inclusión comunitaria. Fijaros que el edadismo cada vez es peor.
se incentiva muchísimo. Los programas no tienen que ser programas folclóricos, como digo yo, ¿no? La intergeneracionalidad no es simplemente llevar unos niños a cantar a la residencia. ¿Cómo fomentamos la intergeneracionalidad? Con gente que está viviendo en su domicilio. ¿Cómo hace esa gente para fomentar esa intergeneracionalidad si está encerrada en su domicilio? ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? Hay programas universitarios de vivienda a cambio de compañía, estudiantes que vienen a vivir, que no tienen muchos recursos, o algunos, por ejemplo, en trabajo social tenemos gente que lo ve como una oportunidad, como una experiencia. Vale, comparto con una persona mayor la vivienda, entonces esto genera unas complicidades muy interesantes, ¿sí? Bien. Gestión y prestación de recursos de proximidad. Yo en estos días, tanto al Grupo Montalto como al Grupo Manantial, les he insistido mucho. Los servicios de proximidad pueden darse desde las residencias, ser prestadores de servicios, ¿sí? Eso es muy importante, es una alternativa que realmente merece la pena. Coordinación sociosanitaria, formación permanente. Ayer cuando le preguntábamos a Sebastián, esta formación que hace la AMIA, no basta simplemente con la supervisión durante las prácticas, porque si es un proceso, a nosotros nos van a surgir dudas ante determinadas situaciones permanentemente. Entonces tiene que haber alguien a quien nos podamos referir para ver los dilemas éticos que surgen permanentemente. Le tengo que contar al hijo que resulta que yo sé que Juan está con una chica más joven y que viene a verlo. ¿Es su derecho tener esa vida de relación sin que su hijo la sepa? Todas estas cuestiones, aunque parezcan tonterías, son de una importancia fundamental en la vida de las personas. Gestión de casos. Me interesa muchísimo, aunque sea muy rápidamente, pero que tengáis claro que la gestión de casos es una metodología, no es una metodología de una sola disciplina, sino que es una metodología que pueden aplicar enfermeras, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, porque de lo que se trata es de poner en marcha esta coordinación, esta atención continuada e individualizada que genera más eficacia y eficiencia. Muchas veces, ayer lo decía la licenciada Salatino, parece que cuando se habla del gestor de casos, dice, uy, esto me va a salir muy caro, ¿cuánto me va a costar? ¿Sí? Hay que pensar también con las luces largas, ¿sí? Y las luces largas nos permiten ver que la gestión de casos permite un ahorro de recursos y fundamentalmente permite una mejora de la calidad de vida. Y cuando mejora la calidad de vida, esto es como cuando una empresa, los empleados están contentos, producen más. O sea, hay que tenerlo claro, ¿sí? La felicidad en este sentido es un componente protector para muchas cuestiones. La intervención, la gestora de casos es la figura de referencia. Cuando hablamos de figura de referencia, yo siempre recuerdo cuando yo era pequeña que mi madre tenía un médico de cabecera, pero no un médico de cabecera que le habían asignado, no, era el médico que ella conocía, en el que ella confiaba, al que poco menos le contaba, vamos, no lo sé, pero su vida y milagros, ¿sí? Entonces, esa idea de la persona de referencia, del gestor de referencia, es una construcción. No es algo que se impone por decreto. Ya sé que es difícil. Ayer, no sé si están las compañeras de la ciudad de Buenos Aires que ayer comentaban, no tenemos la posibilidad de que haya personal suficiente como para que una persona elija quién es su personal de referencia. Pero bueno, esto tiene que ver también con construcciones. La intervención es transversal y facilita el trabajo en red. ¿Os acordáis que ayer hablábamos de la orquesta sinfónica y que el gestor de casos era el que de alguna manera dirigía esa orquesta? Bien, eso es fundamental. La relación entre el profesional de apoyo y acompañamiento siguiendo los principios de la ISP. Vale, muy bien. ¿Y cómo es esto? En primer lugar, hay que hacer una valoración integral. Valoración integral. Fijaros, en los países nórdicos hay una figura que se llama como el tasador, ¿sí? El tasador de recursos. La traducción sería el tasador de recursos, que es la figura del profesional que va a la casa, evalúa todo lo que tendría, lo que le haría falta a esa persona para poder seguir viviendo en su casa.
no tiene que ser un axioma, hay que seguir viviendo en casa como sea. Porque si la casa no reúne las condiciones, la casa, insisto, puede ser una cárcel y puede ser un factor de enfermedad y de aislamiento para la persona. Entonces lo que hay que ver es cómo adaptamos esa casa para que realmente sea un hogar inclusivo. ¿De acuerdo? Entonces, valoración integral de la persona, de su familia, de su vivienda y lo que decimos siempre, claro que hay que ver los problemas, claro que hay que ver las necesidades, pero hay que trabajar desde las fortalezas, ¿sí? ¿Esto cómo se hace? Aplicando toda una serie de escalas, la escala OARS. Vamos a ver qué recursos tiene dentro de la sociedad esa familia, a quién conoce esta persona, quién puede acompañarla un día al médico, ¿sí? Es decir, ir valorando con instrumentos validados, ¿sí?, todo lo que son las posibilidades de red de esa persona. Pero además tiene que haber una planificación del caso, es decir, que una vez que se hizo esta valoración integral hay que ofrecer un paquete de servicios, ¿sí? Pero para ofrecer ese paquete de servicios necesitamos profesionales que primero conozcan la realidad del entorno comunitario, ¿de acuerdo? Es decir, no que tengan una guía de recursos, por favor, ¿sí?, que sepan todo lo que hay, todo lo que son los activos de salud, el mapa de activos de salud de una comunidad. ¿Qué lugares hay donde esta persona, por ejemplo, resulta que los días jueves le cobran nada más que 2 euros si se va a teñir el pelo? ¿Sí? Y claro, y ella estaba haciendo allí virguerías en su casa para poder teñirse el pelo y resulta que nosotros descubrimos que hay una peluquería donde puede hacer esto. Eso es red. Eso le facilita la vida infinitamente a las personas, aunque os parezca mentira. Bien, planificación del caso, insisto, recomendación del paquete de servicios. En este caso, el gestor de casos, lo lógico es que si la mayor problemática está centrada en el tema de la salud, es interesante que el gestor de casos esté en el ámbito sanitario, que sea una enfermera, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a conocer mejor las necesidades que tiene dentro de ese sistema, ¿sí? Pero, vamos a ver, ni el Obstat, ¿no? Puede ser tanto, el perfil profesional es gestor de casos. La profesión de origen puede ser diversa y esto quiero, por favor, insistirlo, porque a veces los corporativismos nos llevan a decir, no, solo puede ser gestor de casos esta profesión o esta. No, gestor de casos es digamos, el que sea más idóneo. Implementación del plan, concertación de servicios formales, informales, articulación, es decir, todo ese acompañamiento. Ayer hablábamos con unos antiguos amigos que habían tenido sus, los 4 padres habían tenido procesos de deterioro cognitivo. Ellos son contadores y nos explicaban cómo habían organizado todo el tema de los cuidados en casa. Y Pilar en un momento les dijo, bueno, pero ¿y esto quién lo gestiona? Porque claro, le decían, no, teníamos 2 nocheras, una para los francos, otra para... y teníamos entonces una tabla Excel. Y Pilar dice, bueno, pero ¿y esto? No, lo hacíamos nosotros. Claro, con un estado de estrés que, ¿para qué os voy a contar? Entonces, la idea del gestor de casos es que acompañe ese proceso, ¿sí? Porque pensad, en este caso estamos hablando de 2 hijos universitarios, con contactos, con conocimientos. ¿Qué pasa cuando no es así? ¿Quién gestiona todo eso? ¿Cómo se acompaña? ¿Cómo se garantiza el acceso a los derechos? Porque las leyes lo soportan todo, el papel lo soporta todo, pero luego, ¿cómo hacemos para que eso se vehiculice y llegue a las personas? Esto implica que siempre tiene que haber un seguimiento que evalúe los cambios de situación, porque podemos haber diseñado un plan y de pronto darnos cuenta a mitad de camino que esto no es lo mejor para la persona, o la persona decirnos, no, mira, quiero cambiar, ¿sí? Entonces, permanente seguimiento, ¿sí? Y evaluación. Evaluación, por favor, siempre. En este caso, el programa Cuidamos Contigo es un proyecto de investigación, acción participativa. Nuestro objetivo es que como proyecto piloto sirva para obtener evidencia científica y presentarlo a las administraciones para que se vayan haciendo cargo de este modelo. Con lo cual es muy importante que nosotros, además de todas estas escalas, las pasemos al comienzo de la intervención y al final de la intervención, ¿sí? Para evaluar si realmente hubo un aumento de esa calidad de vida, si hay realmente una satisfacción.
Es cierto, tenemos una visión de que hay satisfacción porque por algo la gente fue a decirle al alcalde que quería que siguiera el proyecto, pero eso no es suficiente, ¿sí? Esa no es una medida científica, es una medida política que nos vino muy bien en este momento, pero lo que hay que hacer es demostrar con evidencia que esto sirve. La gestión de casos es entonces el unir lo que es el rompecabezas, ¿sí? El ayudar a las personas, el acompañar a las personas en ese camino para saber cómo salir adelante en los cuidados. Voy a hacer una referencia muy breve al tema de la coordinación sociosanitaria, que a la gente la vuelve loca, ¿sí? Bueno, nos vuelve locos a todos, podríamos decir. Walker en 1998 decía que la diferencia que había entre el sistema social y el sistema sanitario era el muro de Berlín. ¿Sí? Estábamos divididos por el muro de Berlín, porque eran dos sistemas que no tenían nada que ver entre sí, que tenían lógicas distintas, que planteaban un lenguaje distinto, y en este caso el gestor de casos es el traductor, el que permite esa mediación entre dos sistemas. ¿Para qué? Para que la gente no vaya como bola sin manija, ¿sí? Que no, el médico me dice esto, la enfermera aquello, el trabajador social, ¿dónde tengo que ir? Pero ¿qué PAMI? A PAMI Central, a PAMI Prestaciones Especiales, a la Dirección General no sé qué. Bueno, esto es fundamental, ¿sí? Y luego lo que nosotros insistimos hasta el hartazgo, servicio de ayuda a domicilio, que como siempre nos dice Pilar, en realidad el nombre ideal sería la atención domiciliaria, ¿sí? Porque esto del servicio de ayuda a domicilio, vuelvo a decirlo del otro día, ¿no? Se nos gastan las palabras de tanto usarlas y a veces pierden el sentido. El servicio de ayuda a domicilio, os invito a que os detengáis un momento, ya veo que les estáis haciendo fotos, esto está en todos los textos de la Fundación Pilares, es un programa personalizado de carácter preventivo y rehabilitador, en el que se articulan un conjunto de servicios y técnicas de intervención profesionales, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Provisión de servicios, atención personal, gestión, funcionamiento, adecuación de la unidad convivencial. Bien, con esto, ¿qué os quiero decir? No es una señora que viene a limpiar la casa, no es una persona que viene a cambiarme los pañales, es mucho más lo que implica la atención domiciliaria y requiere un soporte permanente, una supervisión, un acompañamiento y una formación, ¿sí? Es un modelo que, en este sentido, en Europa se está, reivindicando desde hace muchísimos años. Nosotros lo tenemos establecido hace muchos años y en este momento estamos en un tiempo de evaluación, reevaluación y rediseño. ¿Por qué? Por lo que decimos siempre. También es cierto que en muchísimos casos las familias han pensado que era servicio doméstico pagado desde los ayuntamientos, ¿sí? Y han confundido la figura de la persona que venía, de la gerocultora que venía a hacer la ayuda a domicilio. Pero esto es fundamental. ¿Por qué? Porque retrasa la dependencia, porque permite que la persona siga en su domicilio, pero no que siga impoluta, limpia y con la vajilla impecable, sino que siga en su domicilio, que sepa cocinar, que pueda gestionar su vida de relación, que pueda salir a la calle sin miedo a hacer las compras, que no pierda esas actividades de la vida diaria que son fundamentales y que eso es lo que es el envejecimiento activo y no ir a bailar a Benidorm, ¿sí? Que bueno, que habrá quien le guste. Sordera especializada es mi mantra, ¿sí? Siempre insisto en ello. Una persona que debiera saber algo que otra conoce es incapaz de encontrarlo por la falta de un oído generalizado. O aprendemos a trabajar en equipo o el modelo no se aplica. No se puede aplicar, es imposible, ¿sí? Bien, algunos datos. Este es el que me parece más importante. De las familias que cuidan, ¿sí? Ven afectadas diferentes esferas de su vida cuando asumen la labor de cuidados. 65% se afecta en el área de salud. Ocio, vida afectiva y relacional, 80%. Afectaciones en el área económica y laboral, 61%. Es decir, claro que afecta cuidar. Y hay que trabajar con las familias. Ayer se hablaba de que, bueno, que en Argentina el sistema de protección y de cuidados era familiístico. Bueno, en Europa también, ¿eh?
que os quede claro que por muchas leyes que haya, sigue siendo la familia el recurso auténtico de cuidado, sobre todo en España, está clarísimo. Los países nórdicos tienen mucho más consolidados estructuras de bienestar que permiten que, no sea tan necesario. Cuidado también con los mitos. No, es que los dinamarqueses no cuidan, es que los noruegos no cuidan. La familia también cuida, ¿eh? Lo que pasa que, tienen estructuras que les permiten cuidar y no tener que cambiar los pañales, tener que correr aquí, tener que correr allá, porque estar con un familiar también es cuidarlo. Entonces, lo que termina ocurriendo es que cuando hay que hacer tantas cosas, la multitarea, el multitask, ya se ha demostrado que no genera efectividad ni calidad. Entonces, este es el problema. Sometemos a las familias a un agobio que hace que finalmente terminen claudicando. Hay consenso internacional, esta información la vais a tener, en que hay que apoyar a las familias cuidadoras, porque eso garantiza que va a haber una mucho mejor calidad en los cuidados. Yo siempre digo, no matemos a la gallina de los huevos de oro, ¿sí? Es decir, la familia realmente es un recurso importantísimo, importantísimo, pero si la sobrecargamos y le pedimos que se hagan cargo de todo, vamos a terminar haciendo que quiebre ese sistema. Hay que crear sistemas de apoyo, acompañar a las familias y, además, generar comunidades cuidadoras y responsables de cuidado. ¿Os suena el principio de Ubuntu? Ubuntu es un principio ético de la filosofía africana que usaron Mandela y Desmond Tutu, ¿sí?, cuando se genera todo el fin del apartheid. Y dice que una persona es en función de su comunidad, ¿sí? Esto que, no sé, en la película Invictus, que habréis visto algunos, ¿no?, que Mandela planteaba, claro que nosotros somos africanos, pero es que estos blancos también son africanos como nosotros y necesitamos integrarlos a todos. Entonces, fijaros, ayer se planteaba también el tema de que hay una situación de extrema pobreza en la infancia y que parece paradojal pretender hablar de un sistema de cuidados para las personas mayores cuando el 50% de la población infantil está bajo las líneas de pobreza. Cuidado, lo que no podemos hacer desde ningún punto de vista es confrontar generaciones, porque ese es el gran error político. Cuando la señora Lagarde, desde el Fondo Monetario Internacional, dice que a la gente se le ha dado por vivir muchos años, caray, ¿cuál es la alternativa? Estamos siendo bastante, paradójicos, ¿no? Es decir, avanza la medicina, queremos que haya avances, queremos que se prolongue la esperanza de vida, pero hasta ahí, no molesten, ¿sí? Entonces, cuidado, porque nos creemos que realmente somos una sociedad avanzada, que tenemos tantos derechos humanos y para animales, porque claro, fijaros que en este momento todo el mundo habla también de los derechos de los animales y resulta que entonces vamos a decir, no hay dinero para cuidados de larga duración. Esto es una bomba de relojería, es una bomba de relojería y hay que tenerlo muy presente. La claudicación familiar es un problema de políticas sociales, ¿sí? Si la familia claudica, ya sea porque emocionalmente, hay gente que no puede más, porque cuidar es complicado, ¿sí? Hay gente que realmente tiene problemas de salud para cuidar. A mí una vez una responsable política me dijo, ¿qué es esto del respiro? ¿Cómo vas a darle respiro a alguien de un hijo con discapacidad? ¿Tiene que cuidarlo? Le digo, vamos a ver. Ponte tú a cuidar 24 horas a un hijo con una discapacidad y una cosa es el amor y otra cosa es el dolor. Por favor, ¿sí? Tenemos que empatizar con esto. Y además también hay una claudicación por ruptura social. Yo tengo que cuidar tanto que corto toda mi red social como cuidador. Y ahí tenemos auténticamente un problema. Bien. Saber cuidarse para poder cuidar es un eje que nosotros le estamos dando también al programa. El autocuidado de la persona, ¿sí? Eso es fundamental, esto del el paciente activo, el paciente que conozca qué es lo que le pasa y que él decida sobre su futuro. Y también para el cuidador aprender a delegar tareas. Nosotros, para poder hacer cursos con las personas cuidadoras, organizamos de modo tal
que sea en el momento en que ellos puedan realmente, que le podamos facilitar que haya alguien que la reemplace para que venga, porque dicen, no, es que nadie la va a cuidar como yo. Y le digo, claro, pero si tú vienes y hacemos una capacitación, vas a poder cuidarla mucho mejor. Entonces, es todo un proceso. Descubrir también maneras de disfrutar del tiempo libre, porque si el cuidador no disfruta del tiempo libre, tenemos realmente un problema. Organizar las tareas para, digamos, encontrar ese tiempo. Y eso tiene que ver con la gestión también que hace el gestor de casos, porque a veces la gente pierde infinito tiempo haciendo gestiones, ¿sí? Bien. ¿Qué hacemos? Un diagnóstico situacional y comunitario, nos voy a contar toda la realidad de Almoradí. Esto es para que sepáis que esta es una línea de trabajo comunitario que se está haciendo en todas partes. En Italia hay un proyecto parecido que es Non ti voglio solo, no te quiero solo, ¿sí? Para ayudar a las personas adultas mayores que viven en este caso solas con el tema de los cuidados. El programa Radars en el Ayuntamiento de Barcelona, que conecta a personas que viven solas, ¿sí?, con una red comunitaria de comerciantes que saben, oye, hoy doña Elisa no ha bajado a comprar el pan, ¿qué pasa? Entonces la conecta con un grupo de voluntarios mayores de 65 años que trabajan coordinados con Cruz Roja. No es casual que os diga voluntarios mayores de 65 años, porque también es importante que entendamos que hay derechos y deberes y que una persona de 65 años puede tranquilamente y muy bien, y demás, ser voluntaria y acercarse a una persona mayor con una mayor proximidad, ¿sí? Bien. Se organizan salidas, caminatas. Este es, digamos, el proceso que nosotros le damos al programa Cuidamos Contigo. Son los 9 pasos de aplicación del proyecto en domicilios y comunidad. Un diagnóstico comunitario, eso es esencial. Si no se conoce la comunidad, y os aseguro que no se conoce, nosotros organizamos mesas intersectoriales y en pueblos pequeños había asociaciones que no se conocían entre sí y que podían compartir recursos. Esto es lo que decíamos ayer de la escalerita una encima de la otra y que de pronto no se conoce la gente. Selección de casos, ¿sí? El trabajo nosotros lo hacemos con los servicios sociales y también con los servicios sanitarios. Pero ya ahora estamos trabajando con bola de nieve. ¿Por qué? Porque hay un vecino que dice, yo tengo una amiga que vive aquí, que le interesaría que fuera la gestora a hablar, y entonces ya vamos incentivando lo que es la muestra. La valoración, desde el principio de lo que es la globalidad, el empoderamiento. Yo lamento muchísimo que ayer, por unas cuestiones, yo soy absolutamente rígida con temas de horario, había calculado que terminábamos 8:30 y no pude escuchar a la compañera boliviana, ¿no? Pero bueno, supongo que ella habrá hablado de lo que es el empoderamiento desde ese texto y contexto y os habrá dejado maravillados, porque esa es la idea, ¿sí? Empoderar no significa que nosotros demos el poder, significa que ayudamos a que salgan afuera las capacidades que la persona realmente tiene. Plan personalizado, proyecto de vida, bueno, la elaboración de la historia de vida, que es otro instrumento, ¿sí? Es un instrumento, no es una receta mágica, sino que lleva tiempo y el gestor de casos va construyendo esa historia de vida con la persona. El programa Acompaña, que está dentro de lo que es el Cuidamos Contigo, es que nosotros, además de información y asesoramiento, damos formación y capacitación, un pequeño programa de respiro, ¿sí?, para aquellas familias que lo necesitan, ¿sí?, y realizamos toda otra serie de actividades, como puede ser el hecho, por ejemplo, de todo lo que son instrumentos de apoyo, ¿sí?, herramientas de apoyo. Aplicación y seguimiento, y esto tiene que ver con la presentación del libro que vais a hacer hoy, ¿no? La flexibilidad es una palabra clave. ¿Por qué? Porque cuando nos ponemos rígidos la cosa es mucho peor, no se soluciona absolutamente nada. Para poder adaptarnos a esa realidad de las personas necesitamos la flexibilidad, pero además yo, que vengo de un área de conocimiento como el trabajo social, que está muy acostumbrada al activismo, al hacer, pero poco al escribir, os digo que es fundamental generar evidencia científica. Si no se escribe, se olvida.
¿sí? Si no se escribe y no se escribe con sentido y para difundir una experiencia, no se puede replicar. Y en ese sentido os insisto encarecidamente en que participéis de todo lo que es nuestro banco de experiencias, de banco de buenas prácticas, ¿sí? Que escribáis a la Fundación, que contéis lo que estáis haciendo. ¿Por qué? Porque esto es una comunidad de conocimiento. Si no, no se produce ese efecto cadena. Si se hace en un solo lugar, es una sola experiencia. Si se contagia, realmente es una marea. Y esa es la idea. Bien, bueno, no os voy a hablar de lo que es el diagnóstico comunitario que hemos hecho, pero sí que me gustaría ver, tenemos autorización para mostrar, no para dejar las fotos, pero sí para mostrarlas, con esta señora que estaba, vamos, en una situación de depresión porque había muerto su marido. Las gestoras empiezan a trabajar con ella dice que su vida no tiene sentido porque siempre había cocinado y ahora no tenía a quién cocinarle, porque se había muerto su marido y ella estaba sola. Entonces lo que empiezan a hacer es recuperar todas las recetas que ella había hecho, preparan un libro, ¿sí?, de recetas y la invitan a Solita que presente el libro en el ayuntamiento para el Día de la Mujer, con lo cual Solita coge un protagonismo en su barrio que ni os dais una idea y entonces empieza, bueno, como a realmente salir adelante de nuevo, ¿no? A través de ese elemento que era la cocina, que para ella era fundamental. Lo mismo se trabaja también con los libros de recuerdos, ¿sí? Bienvenida, por ejemplo, recuperaron, esto es un diploma de donante de sangre. Entonces ella les cuenta a las gestoras que ella había sido donante de sangre mucho tiempo. Y le dicen las gestoras, ah, sí, dice, bueno, y tengo un diploma. Y dice, ¿y por qué no cuelgas el diploma en tu casa para que la gente vea cuando viene a visitarte que tú has tenido una importancia? Dice, ah, sí, bueno, parecen elementos muy pequeñitos, pero que refuerzan muchísimo esa capacidad de empezar a salir adelante. Bueno, además tenemos unas gestoras que son muy apañadas en estas cosas, yo sería incapaz de hacerlo tan bonito, ¿sí? Pero van eligiendo, ¿sí?, con la persona, las frases, poesías, artículos, y van haciendo como un libro de vida. Pero además también tenemos una terapeuta ocupacional que va con la gestora de casos y que evalúa todo lo que hay en la casa y aquellas necesidades que hay en materia de vivienda para todo lo que son los apoyos, ¿sí? Porque, por ejemplo, la ayuda a domicilio lo que no tiene que hacer es ir a reemplazar a la persona. Lo que tiene que hacer es acompañar a la persona en ese proceso. Entonces, a veces, una pequeña ayuda técnica puede hacer que esa persona siga haciendo. ¿Tarda más tiempo? Bueno, pero sigue pelando las patatas que peló toda su vida y que es una actividad con absoluto sentido. Y además también, bueno, ejercicios y cuestiones que, por ejemplo, esto del pelapatatas, bueno, a esta mujer le cambiaba la vida, ¿no? Porque a ella le gustaba mucho guisar y no podía pelar. Entonces son ayudas técnicas que compramos con las ortopedias, algunas nos las han regalado porque lo que hemos hecho es acordar con las ortopedias de estos pueblos que, bueno, esto era una difusión para ellos. Los hemos invitado a talleres para que estuvieran con los cuidadores y también contaran todas las ayudas técnicas que tenían y que podían facilitar realmente la vida de las personas mayores y esto realmente, bueno, nos ha beneficiado a todos. También hacemos talleres de higiene postural para las cuidadoras familiares, porque esto parece que es una tontería, pero bueno, los fisioterapeutas, los kinesiólogos, luego nos agradecen el que haya una actividad preventiva, ¿sí? Fijaros, estas son algunas frases, dice, hacéis una labor increíble, tenéis un trabajo precioso, a mí me motiva mucho y me da mucha fuerza cuando venís a verme o me llamáis por teléfono. Con lo poco que os conozco, y veo que os preocupáis tanto por mí, ¿sí? Es decir, el sentir que uno es importante para alguien, que no es un número, que no es un expediente. Hasta ahora, cuando algún profesional me atendía, aunque la verdad es que me he sentido muy abandonada, siempre era para hablar de problemas de salud. Pero tú te preocupas por mí como persona.
y me preguntas cosas que nadie me había preguntado, ¿sí? O sea, fijaros la relación de confianza que se va estableciendo. Dice, lo que hacéis es muy importante. Si no hubieras venido tú, hay cosas que yo no sabía que tenía derecho a pedirlas, ¿sí? Esto que tú comentabas ayer, estar informando permanentemente de los derechos. El ejercicio de la ciudadanía, no basta con decir la gente tiene que participar, la gente tiene que saber para qué, con qué, tiene que tener información. Tú llegaste en un momento muy importante y complicado de mi vida, me has ayudado mucho, siempre se han preocupado mucho por mí todas las profesionales, pero contigo es diferente. Tú vienes a mi casa, estás mucho rato, ¿sí? Esto es un programa piloto, o sea, las gestoras de caso pueden estar 2 horas, un día, llevársela a tomar una horchata, vamos, es un trabajo de encaje de bolillos, ¿sí? Tú vienes a mi casa, estás mucho rato, me escuchas, siento que me conoces. Con que me llames por teléfono ya me cargas las pilas para toda la semana. Desde que tú vienes ya no lloro tanto cuando estoy sola. Y a veces, fíjate, me da por cantar. Entonces, esta es una persona mayor que vive sola. Un cuidador familiar dice, para mi madre es muy importante que tú vengas. Lo dice muchas veces. Se siente muy acompañada y comprendida. Las conclusiones que nosotros tenemos es que hay una valoración muy positiva por parte de la gente, pero no es una valoración exclusivamente subjetiva, sino que objetivamente, por ejemplo, las gestoras de caso, conversando con las personas, por ejemplo, han descubierto que había una señora que llevaba 20 años tomando la misma medicación antidepresiva, pero que nunca había sido revisada esa medicación. ¿Por qué? Porque iba la cuidadora, pedía de nuevo la receta, se la volvían a dar. Es decir, ayer se había hablado también de este problema, ¿no? A veces pensamos que solo los servicios sociales se burocratizan, la medicina también se burocratiza y se pierde ese sentido de relación personal. Entonces, hay un efecto muy benéfico, ¿sí? En todos los sentidos. Las mesas intersectoriales, yo insisto y creo, y América Latina en el sentido del trabajo comunitario ha sido siempre pionera, no perdamos eso, no perdamos el tema del trabajo comunitario, de poner en red, ¿sí? De trabajar cooperativamente. Y además para nosotros el trabajo con el hospital y con los centros de salud es fundamental. Estamos desarrollando un criterio de coordinación sociosanitaria que es fundamental para los cuidados, ¿sí? Es fundamental porque, además, estamos haciendo una investigación sobre derechos y en los grupos de discusión, por ejemplo, las familias se quejaban de que cuando llevan a un familiar de 80 años le dicen, bueno, señora, esto que tiene su madre es la edad, ¿qué pretende? ¿Sí? O como decía siempre un caso que habíamos conocido que iba y decía, no, es que esta rodilla, señora, es la edad. Y la señora le dijo, pero esta rodilla tiene la misma edad y no me duele, ¿sí? Entonces, hay que ver a la persona y ver de qué manera se la puede ayudar y acompañar. Sabéis que los japoneses son una de las islas demográficas que tienen la mayor cantidad de personas añosas, de más de 100 años. Hay un libro que se llama Ikigai, de un autor español que es sumamente interesante y que plantea que el Ikigai es lo que para los japoneses es el proyecto de vida, ¿sí? Un poco lo que decía Pilar el otro día, creo, ¿no? Que planteaba Viktor Frankl, que lo importante es tener un sentido para vivir. Tú puedes estar, como le pasó a Frankl, en un campo de concentración, pero si tienes algo que te mantiene un sentido para tu vida, sigues adelante, soportas todo. Lo que no se soporta es el dolor sin sentido, ¿sí? Entonces, los japoneses plantean que el Ikigai tiene que ver con la pasión, con la misión, con la vocación y la profesión, ¿sí? Aquello en lo que eres bueno, es decir, las capacidades que tú tienes para hacer algo, pero también aquello que amas. Yo siempre digo, cuando algo te gusta, te apasionas y eres estajanovista, ¿no? Te autoesclavizas y dices, ¡hala, más trabajo! ¿Sí? Porque me gusta, ¿sí? Pero también tienes que pensar lo que el mundo necesita, esto que yo os decía del Ubuntu. Es decir, hemos perdido esa dimensión social por un sistema económico que nos ha llevado a eso, pero tampoco nos da felicidad.
y ahora estamos hablando de un sistema que nos dé más felicidad, que nos dé más sentido a cómo vivimos. Y aquello también por lo que pueden pagarte, es decir, hacer algo de provecho que te permita mantenerte. Yo creo que en este sentido los secretos de Japón para una vida larga y feliz nos enseñan mucho, ¿sí? Nos enseñan mucho, como nos enseñan mucho las personas centenarias que tenemos, que están llegando a los 100 años y que están viviendo bien. Entonces, esto quiere decir que podemos promover una cultura de cuidados que atienda a las personas, que no mate la gallina de los huevos de oro de la familia, ¿sí? Y que permita pasar de esa visión de género estereotipada de la mujer cuidadora a una visión solidaria, digna, justa y basada en el modelo que es la de la comunidad cuidadora. Y acordaros, hablamos de ciudades amigables para los niños, amigables para las personas mayores. Hablemos de ciudades amigables para las personas, que ese es el objetivo. ¿De acuerdo? Muchas gracias.